Continuando con nuestro curso Emergencia de Medicina Interna, en este video que vamos a presentar vamos a hablar de los 3 mandamientos de la fisiopatología en las emergencias por diabetes. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético estable, tenemos que existe un equilibrio entre el agua del espacio intracelular y el agua del espacio extracelular, lo cual hace que el paciente se mantenga normotenso. En la medida que se desarrolla el proceso de la cetoacidosis o del coma hiperosmolar, se produce una diuresis osmótica muy acentuada. Se pierde glucosa por la orina y esa glucosa por la orina produce pérdida de agua. Entonces, para mantener el equilibrio en la persona, entonces se produce un desplazamiento del agua del espacio intracelular hacia el espacio extracelular para mantener la presión arterial estable. Esto se conoce como el principio de la autotransfusión, es decir, mantener al paciente normotenso para tratar de restablecer la pérdida de líquidos por la diuresis osmótica. Y eso se mantiene a base de el líquido intracelular. Pero a medida que seguimos con la diuresis osmótica sigue progresando, se va perdiendo cada vez más agua y entonces se va perdiendo la reserva también del espacio intracelular. Entonces perdemos la reserva del espacio intracelular, ya no hay más agua en el espacio intracelular, la persona ya no puede mantener una presión arterial estable y entonces se pierde el principio de la autotransfusión. El paciente entra entonces posteriormente en hipotensión y muerte. Nuestro primer mandamiento nos dice, en un paciente con hipotensión inicial, ojo, porque si está en hipotensión inicial quiere decir que ya perdió el principio de la autotransfusión, ya no puede mantener la presión arterial estable en base al líquido intracelular porque ya lo perdió todo. Entonces, ojo con un paciente que nos llegue a la emergencia con hipotensión inicial. Nuestro segundo mandamiento nos habla de la administración de la insulina sin la administración de líquidos previos. Ya dijimos entonces que el paciente diabético mantenía la presión arterial estable en base al principio de autotransfusión, es decir, el paso del agua del espacio intracelular al espacio extracelular. ¿Qué pasa si yo a ese paciente le administro insulina sin haber administrado líquidos? La administración de insulina va a producir una entrada masiva de glucosa del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y ese paso masivo de glucosa va a arrastrar agua del espacio extracelular al espacio intracelular. De forma tal que se pierde la reserva de líquido del espacio extracelular, el paciente pierde el principio de autotransfusión y entra en hipotensión y muerte. Eso quiere decir, entonces, que si nosotros administramos la insulina sin haber administrado previamente líquidos, vamos a producir paso masivo de glucosa, paso masivo de agua, se pierde el principio de autotransfusión, hipotensión y muerte. Nuestro segundo mandamiento dice, ojo, dar prioridad a la reposición de líquidos antes de administrar la insulina. Y el tercer mandamiento nos habla sobre el potasio. En paciente diabético estable, entonces tenemos que por hiperaldosteronismo hay un predominio del potasio intracelular sobre el espacio extracelular. Pero cuando el paciente desarrolla acidosis, hay un predominio de hidrogeniones en el espacio extracelular. Ese predominio de hidrogeniones, esa cantidad de hidrogeniones van a entrar masivamente hacia el interior de la célula. Y esa entrada masiva de hidrogeniones va a producir un desplazamiento del potasio del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. De forma tal que en un paciente con acidosis hay una normocalemia que es falsa. Es falsa porque el potasio normal en el espacio extracelular se debe a la pérdida de potasio intracelular. ¿Qué pasa si nosotros corregimos la acidosis sin haber administrado potasio previamente? Entonces, si nosotros corregimos la acidosis, vamos a producir una caída de los hidrogeniones extracelulares, lo cual va a producir entonces un desplazamiento masivo de los hidrogeniones del espacio intracelular al extracelular. Y esa salida de hidrogeniones va a producir a su vez una entrada masiva de potasio del espacio extracelular al intracelular. Esto también es producido por la insulina, de forma tal que si nosotros administramos a este paciente insulina sin haber administrado potasio, vamos a producir una entrada masiva de potasio del espacio extracelular al intracelular. Todo lo cual va a conducir
a una hipocalemia severa, porque entró todo el potasio del espacio extracelular al intracelular. Si nosotros corregimos la acidosis sin administrar potasio, vamos a inducir una hipocalemia severa con arritmia y muerte. De forma tal que en el tercer mandamiento nos dice dar prioridad a la reposición de potasio aún en pacientes con normocalemia, porque si nosotros corregimos la acidosis o administramos insulina sin potasio, vamos a inducir una hipocalemia severa con arritmia y muerte. En resumen, entonces, para el tratamiento de las emergencias en diabetes, cetoacidosis como hiperosmolar, el mandamiento es primero hidratación, segundo potasio y solo en último lugar la insulina. Muchas gracias por acompañarnos con el curso de emergencias en medicina interna.